La primera cápsula va a estar dedicada a un fenómeno muy interesante que a partir de finales del siglo XX, pero particularmente con el inicio de la primera década del XXI, en todos los países o en la absoluta mayoría de los países se observó un fenómeno que se llama de transición demográfica. Esto es, estamos viendo que el control de la natalidad ha surtido efectos parciales, pero muy significativos en muchos países. Esto se llama envejecimiento de los países. Y este fenómeno se ha trasladado al área de género, ubicándonos en los dos grandes y tradicionales aspectos del ser humano, de hombre y mujer, a un fenómeno que se le ha dado en llamar feminización de la vejez. Básicamente lo que este fenómeno representa es que la esperanza de vida al nacer en hombres y mujeres es diferente. A pesar de que nacen más hombres, sobreviven más mujeres a la edad mayor. Estamos hablando del adulto de 60 o más años. Entonces tenemos que en nuestro país, en el siglo XX y principios del XXI, la esperanza de vida al nacer para las mujeres es de 78 años de edad y para los varones es de 72. Una investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de Economía de la UNAM encontró también que hay diferencias en la esperanza de vida una vez que se alcanzan los 65 años de edad, de forma tal que algunos adultos mayores mexicanos, después de los 65, algunos varones van a sobrevivir 16 años y medio y las mujeres 18 años y medio. ¿Por qué es la diferencia, doctor? Es decir, ¿por qué viven más años las mujeres, en términos generales, obviamente? Son múltiples los factores que inciden en esta situación, pero básicamente es el fenómeno empírico que se observa. Ignoro si hay factores genéticos, honestamente, pero lo que sí observamos es que hay una diferencia de sobrevida mínimo 6 años de mujer a varón. Y esto, y esto se refleja en que por cada 100 varones de más de 65 años hay 122 mujeres. O sea que a las mujeres nos toca en un momento dado sobrevivir a los varones de la familia de nuestra misma edad, ya sea el esposo, el compañero de la casa, la persona, si es varón con quien vivamos, es muy probable que nosotros los sobrevivamos como mujeres. Volvemos a lo que señalaba, por cada 100 varones de más de 65 años hay 122 mujeres. Cuéntenos qué implicaciones tiene entonces esto para la salud de las mujeres que lo sobreviven. Pues son muy serias porque desafortunadamente todavía aún en pleno siglo XXI el rol de la mujer sigue siendo mayoritariamente, aun cuando se han incorporado una gran cantidad de mujeres como fuerza laboral y población económicamente activa, la gran mayoría de la población económicamente activa formal está compuesta predominantemente por varones y en cambio en la población económicamente activa en el área informal de la economía, porque no hay prestaciones, porque no hay seguridad social, porque no hay pensión de jubilación, no hay pensión de etcétera, etcétera, trabajan más mujeres. Por lo tanto, la dependencia económica de la mujer mayor, de la mujer adulta mayor, es de tal magnitud que, de acuerdo a un estudio de la investigadora Araceli Damián, solamente el 22%
de las mujeres tienen una pensión, comparado con el 30 y tantos por ciento de los adultos varones. Entonces esto las hace todavía más vulnerables y dependientes, no nada más físicamente, sino económicamente, ¿cierto? Absolutamente. Eso se ¿Qué? traduce Ajá. obviamente en que para sobrevivir la mujer adulta mayor va a depender del hijo, de la hija o casado, soltero, y obviamente eso genera una terrible dependencia que se traduce en estar sujeta a, pues ahora sí que a la voluntad de otros. En términos de las implicaciones que tiene esto para la salud, es decir, se presentan a edades más avanzadas, pues supongo que todavía mayores complejidades en el cuidado de la salud. Y estos no solamente si estamos hablando de una persona que no tenga una discapacidad necesariamente, pero además Sí, sí. pudiera suceder que sobre, digamos que encima de muchas cosas, una discapacidad puede afectar todavía más seriamente a una persona en edad más avanzada, ¿no? Indudablemente, tan es así que el impacto en la calidad de vida por la pobreza, por vivir en pobreza, repercute muchísimo más en las mujeres adultas mayores, otorgándoles un grado de vulnerabilidad muy elevado. Viven solas, un gran número de ellas, no cuentan con una pensión para solventar sus gastos y debido a fenómenos de discapacidad o limitación en funciones físicas corporales, muchas dependen de personas cuidadoras. De tal modo que según números de la CONAPO, el Consejo Nacional de Población, en México en el año de 2018 había casi 8 millones de personas con algún grado de discapacidad del total de la población mexicana. De esos 7.9 millones, que tienen algún grado de discapacidad o limitación física o mental, 54% son mujeres y 45% son varones. ¿Cuáles serían en esos rangos, doctor, las enfermedades más comunes y más graves, digamos, para una mujer en edad adulta? Básicamente, de las enfermedades que tienen mayor impacto en la calidad de vida y en la frágil salud de esta población son enfermedades del corazón, en particular las llamadas cardiopatías isquémicas. Esto es de tal magnitud que, por ejemplo, por cada mujer que muere de cáncer de mama, es una en poco más de 30, por, mientras que las mujeres que mueren por cardiopatía isquémica es una de cada 4 mujeres. Wow. De ahí que ese es un mito muy extendido en la población de que la mujer, e incluso entre el gremio de la salud, de que ser mujer protege contra el ataque cardíaco. No es tal, no hay tal cosa. ¿Y por qué no escuchamos estas cosas con mayor frecuencia? Acaba usted de mencionar, por ejemplo, el cáncer de mama, que es algo con lo que de alguna manera, pues si no es que nos bombardean, por lo menos existe mucho más acceso a la información o más Sí, hay ruido en la campañas. red, muchas más campañas al respecto, y acaba usted de mencionar una cifra bastante impactante. Esto es estadísticamente muchísimo menos recurrente que una enfermedad cardíaca. Yo no, por ejemplo, no había escuchado realmente de que a las mujeres fuéramos tan propensas a que nos diera una enfermedad cardíaca. Eso es impresionante. Al final del día darnos cuenta que esta información pues no está muy a la mano que digamos. No, desafortunadamente, las campañas en los medios a veces prestan atención a situaciones más llamativas, más dramáticas. El cáncer es obviamente un mal mayor, ¿verdad? Y se le da una gran difusión a todo lo que es cáncer.
en el medio profesional se habla de enfermedades no transmisibles o crónico-degenerativas, y en este sentido es impresionante, pues, la desinformación existente, por ejemplo, solamente en relación a cardiopatía isquémica. Entonces, es un tópico que a mí, en lo personal, cuando le trato de explicar a una dama de 45, 50 años de edad que se acerca a mi módulo de educación para la salud en el Bazar del Monumento los domingos en Ciudad Juárez, simple y sencillamente es increíble el escepticismo y un fenómeno que se llama denegación. Se rehúsan a creer que pueden ser víctimas de un infarto al miocardio igual que los hombres. A partir de... Y no las culpo, le digo, yo creo que es un poco la ¿Sí? ignorancia de esta información estadística que en un momento dado refleja que se trata de algo muy serio a lo que hay que ponerle atención y que normalmente tenemos en nuestro imaginario colectivo quizá la imagen de un varón teniendo un infarto. Pero Exacto. yo no recuerdo en la televisión, honestamente, ver representada, ya no hablemos de una novela, de cualquier tipo de programa de entretenimiento, digamos, que yo me recuerde una mujer teniendo un infarto. La verdad es que no es algo que tenga, la verdad, en mis memorias, y por lo tanto no es una enfermedad o una situación que uno predisponga a las mujeres, ¿no? Siempre está relacionada, digamos, más a los hombres. ¿Y qué se puede hacer entonces para prevenir, por ejemplo, una cardiopatía isquémica? Fundamentalmente la cardiopatía isquémica es un fenómeno que se ha medicalizado enormemente por el empuje de las compañías farmacéuticas. Es el viejo dicho de más vale prevenir que lamentar ha caído en desuso en la profesión del área de la salud, y eso incluye médicos, enfermeras de ambos sexos, personal de enfermería, que se ha vuelto una actividad curativa inmediata más que una actividad de prevención a mediano y largo plazo. Básicamente, la mujer, en cuanto entra al periodo de menopausia, debiera de reflexionar seriamente sobre esta situación, pero si el médico no le informa, la enfermera no le informa y la persona no busca información, pues quedan las mujeres víctimas de una situación por desinformación. Y en ese sentido le voy a hacer dos preguntas consecutivas. ¿En qué edad en promedio entramos las mujeres a la menopausia? Y una vez que entramos en esta etapa, ¿qué es lo recomendable hacer para prevenir una enfermedad cardíaca? Alrededor de los 45, la mayoría de las mujeres dejan de menstruar y entran en el periodo de menopausia, y es a partir de esa década en la que poco a poco tiene un efecto acumulativo el fenómeno de cardiopatía isquémica, y se refleja en una mayor morbilidad y mortalidad en la mujer, de tal manera que tres factores inciden sobre todo en este aspecto: el factor nutricional y dietético, el factor actividad física y el factor hábitos. Fumar, consumo exagerado o cotidiano de alimentos ultraprocesados o altamente procesados, predominio en la dieta de grasas de origen animal, particularmente carnes rojas, más la pérdida de
la protección hormonal hasta antes de los 45 o alrededor de los 45, que se refleja en un proceso acelerado de aterosclerosis, le llamamos técnicamente, que básicamente consiste en que se hacen placas, por decirlo así, como el sarro en las tuberías, en este caso en las arterias del corazón, que se van obstruyendo hasta que en un momento determinado la placa se desprende, un fragmento de la placa viaja hacia otra porción de la arteria coronaria que riega el músculo cardíaco, se ocluye el flujo y sobreviene el infarto. Y el impacto que esto tiene puede ser, si no muere la mujer por muerte súbita y sobrevive, un gran porcentaje, no voy a mentir, pero no recuerdo la cifra exacta, pero un gran porcentaje, me parece que es más de un tercio de ellas, va a desarrollar discapacidad funcional cardíaca. Y poco, entre 3 y 5 años después de un ataque cardíaco, un gran número de mujeres desarrollan insuficiencia cardíaca, lo que indudablemente altera totalmente la calidad de vida, de forma que vivir más años, pero con peor salud, pues definitivamente no es calidad de vida. Y son muchas las cosas. Ajá. Y son varias las cosas que se pueden hacer para prevenir esta situación. A ver, enumérelas, por favor. Ya me asustó. Básicamente, conservar el peso ideal o estar dentro de la categoría de sobrepeso, pero impedir llegar a la obesidad. Okay. Si hay factores hereditarios de diabetes, tener mucha cautela de estar seguro que cada año, por lo menos cada 2 años, confirmar que no se es diabético o prediabético. Vigilar con cierta regularidad la presión arterial, porque también es otro factor, obesidad más hipertensión más dieta inadecuada, es casi seguro que va a haber enfermedad del corazón. Es eso básicamente lo que hay que vigilar. Sin descuidar, por supuesto, la actividad física y evitar la vida sedentaria. La actividad física mínima recomendable es de 30 minutos 5 veces a la semana para acumular un total de 150 minutos. Pero la actividad física, desde el punto de vista de ejercicio, es una actividad sistemática, regular, que va a acelerar nuestra frecuencia cardíaca y nos va a hacer sudar un poquitín, independientemente de todos los quehaceres cotidianos en el hogar. Es decir, hacer el quehacer en la casa y pasarnos muchas horas en la cocina no significa ejercicio. Eso no es ejercicio. Válgame. Esa sí es una tragedia, doctor. Entonces, tendríamos que, además de sus quehaceres, dedicarnos a nosotras mínimo 30 minutos de lunes a viernes, por decir una cosa, de salir a caminar, a hacerlo con la intención de ejercitarnos, no necesariamente caminar, digamos, despacito y a irnos en el chal con la vecina, sino salir con la intención de ejercitarnos 30 minutos para nosotras todos los días. Así es. ¿Y habría que hacer algún otro tipo de ejercicios además del cardio o con ese ejercicio de caminar basta? Ese basta para preservar la salud del corazón, pero para tener una mejor perspectiva de salud física y mental, hay 4 categorías de áreas de ejercicio. Ejercicio de resistencia, que puede ser con ligas, con resortes o con pesas. Y si no se tienen las pesas, no se necesitan comprar. Es rarísima la casa en la que no haya un par de latas de 1/4 de kilo o medio kilo de algún alimento industrializado, enlatados, que se pueden usar para hacer ejercicios de repeticiones múltiples en series, que en cualquier, podemos añadir más tarde la liga en la que los adultos mayores pueden tener acceso a esa información.
Sí, seguro, la ponemos en nuestra página, en la página de Facebook del doctor, y abajo en el video que vamos a dejar disponible, agregamos algunas ligas respecto de este tipo de ejercicios recomendados por instituciones que respaldan la razón por la que es importante hacerlos. Sí, el Instituto Nacional del Envejecimiento, el National Institute of Aging en Estados Unidos, el Instituto Nacional de Geriatría en México, tienen secciones completas dedicadas a ejercicios de estiramiento para que nuestras articulaciones conserven su flexibilidad, a ejercicios de equilibrio para que seamos capaces de reaccionar ante un tropezón y no caer, porque las caídas significan en muchos casos lamentablemente hasta la muerte, y en otros casos una discapacidad funcional para la deambulación no asistida, o sea, la capacidad de poder caminar independientemente. Sí, pues una fractura de cadera que no son poco comunes en esas edades y que pueden resultar fatales. Y es exactamente, entonces, ejercicios de acondicionamiento cardiopulmonar, de resistencia para generar un mínimo de fuerza, de elasticidad, de estiramiento para flexibilizar nuestras articulaciones, y de equilibrio. Hay toda una serie de ejercicios que no requieren de mayor equipo más que unos pantalones viejos, un par de tenis, una blusa cómoda, o una camisa holgada, y que se pueden hacer en la casa. No hay necesidad de pagar cuotas en ningún gimnasio. La otra opción es acudir, si se tiene, al centro recreativo que pudiera el municipio de las ciudades donde vivamos tener. Pero eso implica obviamente desplazarse. Desplazamiento y algunas veces algún tipo de cuota, hasta donativos, sí, que les llaman, pero que finalmente pues son un desembolso por pequeño que fuera. Entonces, un poquito para concluir, estamos hablando de que las mujeres sobrevivimos a los varones en términos de edad en un promedio bastante más amplio, y que también somos propensas a desarrollar enfermedades cardíacas una vez que entramos a la etapa de la menopausia, y por lo tanto la recomendación, obviamente no se tiene uno que esperar hasta llegar a la edad de la menopausia, sino desde antes podemos comenzar, pero es llevar una dieta un poco menos, digamos, llena de alimentos sobreprocesados, lo más saludable que se pueda, mantenernos en el peso lo más cercano a nuestro peso ideal sin llegar a la obesidad. No se trata de tener la figura de los 20, pero también cuidarnos a no llegar al sobrepeso, y mantenernos activos, no solamente con ejercicio cardiovascular de salir a caminar 30 minutos diarios, sino además intentar dentro de lo posible hacer ejercicio en el hogar para la flexibilidad y la resistencia y el equilibrio, que todas estas cosas en un momento dado se juntan para darnos una mejor calidad de vida en la edad adulta, ¿cierto? Excelente resumen, definitivamente es un excelente resumen de lo que hemos charlado. Muchas gracias, doctor, le agradezco mucho. No sé si tenga algún comentario más que hacernos en esta cápsula. Insistir definitivamente en la solidaridad intergeneracional. El adulto joven debe de reconocer, debe de aprender y reconocer que tarde que temprano el tradicional dicho de que como te ves me vi y como me ves te verás, y de ahí que generar una actitud de mayor respeto y de no discriminación al adulto mayor. Por supuesto. Muchas gracias, doctor. Los esperamos en nuestra siguiente cápsula de educación para la salud con el doctor Cuervo. Gracias, doctor. Buenas tardes.